En un intento flagrante y descarado por manipular los resultados electorales de Venezuela, Nicolás Maduro, en una alianza claramente cuestionable con el Tribunal Supremo de Justicia, una entidad que, a todas luces, carece tanto de la imparcialidad como de la autoridad de un verdadero tribunal, ha sido el protagonista de un escenario que raya en la farsa. Este órgano, lejos de cumplir con su mandato de impartir justicia, ha emitido un fallo que, sin lugar a dudas, favorece las ambiciones continuistas de Maduro, confirmando su posición como presidente del país. Te invito a suscribirte y a seguir este vídeo hasta el final, para apoyar la valiente lucha por la libertad del pueblo venezolano. Esta situación ha provocado una reacción inmediata y firme por parte de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, quien no ha tardado en denunciar la parcialidad del fallo del tribunal. Con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones, la OEA ha desmentido de forma categórica los resultados proporcionados por el Consejo de Elecciones Nacionales, tildándolos de absolutamente fraudulentos. La declaración de la OEA subraya una vez más cómo Nicolás Maduro, a través de lo que solo puede describirse como una pantomima electoral, continúa demostrando una falta total de escrúpulos, exhibiendo ante la comunidad internacional su disposición a retener el poder a cualquier costo. Esta serie de eventos subraya la grave crisis de legitimidad que atraviesa el sistema político venezolano, donde las acciones de Maduro y sus aliados en el Tribunal Supremo no solo socavan la democracia en Venezuela, sino que también erosionan la confianza en las instituciones supuestamente garantes de la justicia y la equidad electoral. La comunidad internacional se encuentra, por tanto, ante el desafío de responder a una situación que amenaza con desestabilizar aún más la región y profundizar el sufrimiento de un pueblo que clama por cambios genuinos y una representación legítima. En un contexto político cada vez más adverso y con tensiones crecientes, Nicolás Maduro se ve enfrentado a un incremento notable de aislamiento y rechazo, tanto en el ámbito internacional como dentro de sus propias fronteras. Recientemente, un grupo de naciones que incluye a Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, ha lanzado un comunicado conjunto en el que expresan una condena unánime y resuelta contra la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela. Este comunicado destaca la profunda desconfianza internacional hacia el proceso electoral liderado por Maduro, un proceso que se ha desarrollado durante varias semanas y que ha estado marcado por acusaciones de manipulación y falta de transparencia. Las naciones firmantes insisten en que la ausencia de independencia tanto del Consejo Nacional Electoral, CNE, como del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, resalta la urgente necesidad de realizar una auditoría completa e imparcial de los votos para garantizar que se refleje la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Esta creciente presión internacional es solo una parte del desafío que enfrenta Maduro. Internamente, la situación es aún más crítica. Eric Prince, el líder de Aguas Negras, una organización paramilitar con notoria experiencia en combatir el terrorismo, ha hecho declaraciones públicas indicando la posibilidad de un levantamiento interno para desplazar a Maduro del poder. Prince ha expresado su confianza en que los venezolanos puedan lograr un cambio por sí mismos, pero también ha revelado que Maduro ha recurrido a la contratación de guardaespaldas cubanos. Este hecho subraya una significativa erosión en el apoyo que tradicionalmente había disfrutado Maduro, incluso entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía en general. Este panorama pinta a un Nicolás Maduro cada vez más aislado, quien no solo enfrenta una considerable oposición internacional, sino que también ha perdido considerablemente la confianza y el respeto de su propio pueblo. Al depender de apoyos externos, como los guardaespaldas cubanos, para su seguridad personal, Maduro demuestra la profundidad de su creciente vulnerabilidad. Además, esta situación también refleja la inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuya lealtad al gobierno de Maduro parece estar flaqueando. Mientras tanto, la situación en las calles de Venezuela se vuelve cada vez más tensa, con ciudadanos comunes expresando su descontento y su desesperación por un cambio. Las protestas se han intensificado y el clamor por una revisión democrática y transparente del proceso electoral se ha vuelto un grito unánime. La comunidad internacional mantiene su atención fija en Venezuela, con la esperanza de que se respeten los derechos humanos y se restaure la democracia.
En este crítico momento, la pregunta no es solo si Maduro podrá mantenerse en el poder, sino cuánto más podrá sostenerse frente a las crecientes presiones, tanto internas como externas. El futuro político de Venezuela está en un punto de inflexión, y los próximos pasos que se tomen podrían determinar la dirección del país en las próximas décadas. En un contexto de creciente inestabilidad y tensión política, Nicolás Maduro se encuentra en un momento crítico, cada vez más aislado tanto en el ámbito internacional como dentro de su propio país. La reciente revelación de enormes cantidades de recursos financieros ocultos en cuentas bancarias globales ha exacerbado su situación. El grupo Anonymous ha sacado a la luz información sobre vastas fortunas amasadas por Maduro y figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello, Alex Saab, Tarek El Aissami y Tarek William Saab, específicamente indicando que estos fondos se albergan en bancos extranjeros, destacando un banco en Irán con alrededor de $3.000 millones atribuidos a Maduro. Este escándalo surge en un momento donde la comunidad internacional, mediante un comunicado conjunto de varios países de América y otros continentes, ha denunciado la falta de legitimidad en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Este tribunal, alineado con Maduro, ha intentado validar los cuestionados resultados electorales, enfrentando un rechazo global. Los países firmantes del comunicado abogan por una auditoría independiente que pueda verificar los resultados y asegurar la representación genuina de la voluntad del pueblo venezolano. Además, la situación interna de Venezuela muestra una creciente desestabilización. Eric Prince, líder de la organización paramilitar Blackwater, conocida por su involucramiento en conflictos internacionales y operaciones contra el terrorismo, ha expresado su disposición a intervenir en Venezuela si se vuelve necesario, aunque espera que los propios venezolanos puedan liberarse del régimen de Maduro. El hecho de que Maduro ahora dependa de personal de seguridad cubano destaca aún más su aislamiento y desconfianza, incluso dentro de su círculo cercano y las Fuerzas Armadas. El gobierno de Maduro, en un intento desesperado por mantener el control, ha utilizado su aparato judicial y de seguridad para intimidar y reprimir a la oposición. Recientemente, el Ministerio Público, un órgano bajo su control, ha emitido citaciones y amenazas contra figuras de la oposición, incluyendo a Edmundo González, reconocido por muchos como el legítimo presidente electo. María Corina Machado, una prominente líder opositora, ha estado al frente de las manifestaciones, instando a los ciudadanos a permanecer firmes y valientes ante las tácticas intimidatorias del régimen. María Corina Machado, en un mensaje reciente dirigido a la nación y la comunidad internacional, ha reiterado su llamado a no sucumbir al miedo. Ha subrayado la necesidad de una respuesta internacional decisiva que reconozca la victoria electoral de Edmundo González y responsabilice a Maduro y su gobierno por su conducta represiva y las consecuencias dolorosas que ha infligido al pueblo venezolano. A medida que Maduro intenta aferrarse al poder, su régimen se vuelve cada vez más insostenible, enfrentando una oposición interna robusta y un rechazo internacional creciente. Su incapacidad para gestionar la economía y su tendencia a recurrir a tácticas autoritarias han profundizado la crisis en Venezuela, dejando a la población en un estado de desesperación y lucha continua. Venezuela se encuentra en un punto de inflexión crítico donde las acciones de Maduro y su gobierno están siendo vigiladas de cerca por una comunidad internacional cada vez más impaciente y una población que exige cambio y justicia. El escenario es de una nación al borde de transformaciones significativas, potencialmente preparada para redefinir su futuro político y social en un ambiente de creciente solidaridad global y apoyo a sus ciudadanos. Sin embargo, parece que no hay fuerzas que logren detener su avance, y nadie logra hacerla retroceder en su determinación. Esa obstinación por seguir mostrándose como una figura desvergonzada, un individuo cuyas acciones requieren una respuesta internacional contundente. Las grandes potencias, y en particular Estados Unidos, enfrentan el desafío de tomar una postura más firme. Bajo la administración de Biden, la respuesta ha sido considerada algo tibia, pero el panorama podría cambiar radicalmente. Donald Trump, con su estilo directo y contundente, ha hecho declaraciones que sugieren un enfoque mucho más agresivo hacia Nicolás Maduro. Trump ha prometido que, si resulta electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos al final del año, llevará a cabo acciones decisivas contra Maduro.
Esta promesa implica que los días de Maduro al mando podrían estar llegando a su fin, presagiando una posible escalada en la política exterior estadounidense hacia Venezuela si Trump regresa al poder. Este cambio potencial en la lideranza estadounidense podría marcar un punto de inflexión significativo. La posibilidad de una política más dura y menos conciliadora podría reconfigurar las dinámicas internacionales y ejercer una presión sin precedentes sobre Maduro y su administración. Las implicaciones de este cambio no solo afectarían a Venezuela, sino también al equilibrio de poder en la región y las estrategias globales respecto a las dictaduras y regímenes autoritarios. La comunidad internacional, hasta ahora, ha mostrado respuestas variadas y a menudo fragmentadas frente a la situación en Venezuela. La actitud de Estados Unidos, como potencia influyente, es crucial y podría catalizar una serie de acciones coordinadas entre países que buscan restaurar la democracia y el respeto por los derechos humanos en la nación sudamericana. Esta perspectiva de una política exterior estadounidense, revitalizada bajo un posible segundo mandato de Trump, ofrece tanto esperanzas de cambio como desafíos en el manejo diplomático y las relaciones internacionales. En el turbulento escenario político de Venezuela, las interrogantes sobre el futuro de Nicolás Maduro y otras figuras prominentes del régimen, como Diosdado Cabello, se intensifican con cada día que pasa. La comunidad nacional e internacional se encuentra en un dilema sobre la acción más apropiada frente a tales liderazgos. ¿Deben ser apresados o enfrentar castigos más severos por sus actos? Este debate se ha avivado especialmente tras la última elección, ampliamente criticada por su falta de transparencia y legitimidad, donde evidencias sugieren que Maduro logró retener el poder mediante prácticas altamente cuestionables. Ha transcurrido casi un mes desde estas controvertidas elecciones, y Maduro continúa aferrándose al poder con una determinación que parece inquebrantable. Este prolongado asedio al poder refuerza la percepción de que el sistema político venezolano está profundamente corroído, operando únicamente en favor de Maduro y sus aliados, mientras que el pueblo venezolano sufre las consecuencias de un gobierno cada vez más autoritario y represivo. Dentro de Venezuela, la resistencia sigue siendo fuerte. Ciudadanos valientes continúan protestando en las calles, enfrentando un régimen que responde con una violencia desmedida y brutal. Reportes desde el Helicoide, un centro de detención notorio por su dureza, indican que los prisioneros están siendo sometidos a torturas y condiciones inhumanas. La falta de transparencia sobre el estado de los detenidos ha dejado a innumerables familias en una agonía de incertidumbre, sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Líderes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González alzan la voz contra esta opresión. Pero a pesar de sus esfuerzos y los llamados internacionales para una intervención más decidida, Nicolás Maduro sigue en el poder. Las organizaciones internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos, OEA, han emitido declaraciones de condena y llamados a la acción. Pero hasta ahora, estos no han resultado en cambios significativos. La situación actual en Venezuela es un claro reflejo de un régimen que no solo ha consolidado su poder a través de la fuerza y el fraude, sino que también ha intensificado sus tácticas de represión. La violencia gubernamental y la supresión de las voces disidentes continúan siendo la tónica de un gobierno dispuesto a mantenerse en el poder a cualquier costo. Esto ha dejado a Venezuela en un estado de desesperación y lucha constante, con pocas señales de que el régimen ceda ante las presiones internas o externas. Este panorama sombrío resalta una crisis profunda dentro del país. Un líder que se mantiene mediante la coerción, una oposición que, aunque activa, enfrenta enormes obstáculos, y una comunidad internacional que, aunque vocal en su desaprobación, ha tenido dificultades para influir efectivamente en los acontecimientos. Las esperanzas de un cambio democrático y pacífico parecen lejanas, y el pueblo venezolano sigue en la búsqueda de un futuro donde puedan vivir libres de la opresión y el miedo, un futuro donde la justicia prevalezca sobre la tiranía y la corrupción. El panorama en Venezuela ha llegado a un punto crítico, donde el control férreo del régimen ha sido afianzado no solo mediante la fuerza bruta, sino también a través de un entramado de corrupción, manipulación electoral y represión sin precedentes. Este gobierno, que ha demostrado estar dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para perpetuarse en el poder, ha exacerbado la violencia estatal, sofocando cada intento de oposición
con tácticas brutales que van desde la censura hasta la persecución implacable de quienes se atreven a alzar la voz. El resultado de estas políticas ha sido devastador para el país. Las calles de Venezuela están marcadas por la desesperanza y el miedo, donde el gobierno actúa como una fuerza que aplasta cualquier disidencia. Aquellos que se oponen al régimen enfrentan no solo la amenaza de represalias, sino también la pérdida total de sus derechos, mientras que la violencia y la pobreza han transformado la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia. Los sectores críticos de la sociedad, ya sean periodistas, activistas o líderes políticos opositores, viven bajo una sombra permanente de temor. El control del régimen se ha extendido de manera implacable, llegando incluso a cooptar las instituciones judiciales y policiales, lo que deja a los ciudadanos sin posibilidad de justicia ni protección. Esta estructura de poder autoritaria ha convertido a Venezuela en un campo de batalla silencioso, donde la represión es la norma y la libertad un sueño lejano. A pesar de los llamados internacionales y las sanciones impuestas por la comunidad mundial, el régimen sigue firme en su postura de resistencia a cualquier tipo de cambio. Las presiones externas han sido insuficientes para romper la estrategia de supervivencia del gobierno, que ha utilizado la crisis para fortalecer su retórica de confrontación contra supuestos enemigos extranjeros. Los intentos de mediación han sido recibidos con indiferencia y la élite política parece más decidida que nunca a mantenerse en el poder a cualquier precio, sacrificando el bienestar del país y su población. La vida diaria de los venezolanos ha sido marcada por la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y la hiperinflación, que sigue erosionando el poder adquisitivo de una población ya gravemente empobrecida. Millones han huido del país buscando refugio en naciones vecinas, mientras que aquellos que se quedan enfrentan la incertidumbre de un futuro sin esperanza clara de cambio. Lo que queda claro es que Venezuela no solo está enfrentando una crisis política, sino también una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. La lucha entre un régimen decidido a no ceder y una población que clama por libertad ha colocado al país en una encrucijada histórica. Con cada día que pasa, el enfrentamiento entre estas dos fuerzas parece acercarse a un punto de no retorno, donde el futuro de la nación pende de un hilo. Y cualquier desenlace podría tener repercusiones de largo alcance, no solo para Venezuela, sino para toda la región. El escenario actual en Venezuela es mucho más que una simple crisis política. Es el reflejo de un sistema en colapso, sostenido por un líder que se aferra al poder mediante el uso de la fuerza, la intimidación y el control absoluto de las instituciones del Estado. Cada día que pasa, se hace más evidente que el régimen está dispuesto a todo para mantenerse a flote, utilizando la coerción y la represión como herramientas principales para acallar cualquier forma de disidencia. Los líderes opositores, aunque continúan luchando por un cambio democrático, se encuentran enfrentando obstáculos prácticamente insuperables. Desde la persecución constante hasta la exclusión sistemática de los procesos electorales. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, que ha levantado la voz en contra de las violaciones de derechos humanos y la corrupción desenfrenada, la influencia externa ha sido limitada y, en muchos casos, ineficaz. A lo largo de los años, han surgido sanciones económicas, condenas diplomáticas y llamados a la mediación, pero el régimen ha logrado resistir, blindándose contra las presiones internacionales y consolidando su poder. A través de un control férreo sobre las instituciones, medios de comunicación y fuerzas de seguridad, el gobierno ha conseguido mantener a raya cualquier intento de cambio, ya sea interno o externo. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sumido en una profunda desesperanza. Cada vez son más las personas que ven cómo sus derechos básicos se erosionan y cómo la posibilidad de un cambio democrático parece desvanecerse. Los niveles de pobreza y desigualdad continúan aumentando de manera alarmante, con millones de venezolanos luchando diariamente por sobrevivir en un país donde los servicios básicos, como el acceso a alimentos, atención médica y agua potable, se han convertido en lujos inalcanzables. La crisis humanitaria es palpable en las calles, donde la escasez y la inseguridad alimenta la desesperación de una población que no ve una salida cercana a su sufrimiento. Por otro lado, los movimientos de resistencia dentro de Venezuela, aunque activos,
se enfrentan a un panorama desalentador. A pesar de la valentía y determinación de activistas, estudiantes y ciudadanos comprometidos con la democracia, las fuerzas que los oprimen son implacables. El aparato estatal ha sido utilizado para aplastar cualquier brote de protesta, y aquellos que se atreven a alzar la voz corren el riesgo de ser encarcelados o desaparecer en un sistema judicial corrupto y controlado por el gobierno. La sombra del miedo cubre a quienes luchan por la justicia, y cada intento de movilización se encuentra con una respuesta brutal de las fuerzas de seguridad. En este contexto, las esperanzas de un cambio pacífico y democrático parecen cada vez más lejanas. Los venezolanos, que anhelan vivir en una sociedad donde los derechos sean respetados y la justicia prevalezca sobre la corrupción, siguen atrapados en un ciclo de opresión. La búsqueda de un futuro mejor, libre del yugo del autoritarismo, se ha convertido en un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, a pesar de la adversidad, la llama de la esperanza sigue viva en muchos corazones y la resistencia continúa, aunque con grandes sacrificios. El pueblo venezolano se encuentra en una encrucijada histórica, luchando no solo contra un gobierno tiránico, sino también contra el agotamiento de años de promesas incumplidas y una comunidad internacional que, a pesar de su desaprobación, no ha logrado influir de manera efectiva en el desenlace de la crisis. A medida que el tiempo avanza, el futuro de Venezuela se vuelve cada vez más incierto. La promesa de una vida sin opresión, miedo ni violencia parece alejarse con cada golpe que recibe la oposición. Pero la esperanza, aunque debilitada, sigue siendo un faro que guía a quienes anhelan una transformación real. En este escenario lleno de incertidumbre, la lucha por un futuro donde la justicia y la libertad prevalezcan se mantiene viva. Aunque los obstáculos son abrumadores y las posibilidades de una transición pacífica se ven amenazadas, el pueblo venezolano continúa su búsqueda incansable de un país donde el miedo no gobierne y donde la corrupción finalmente sea derrotada. El camino hacia ese futuro es largo y lleno de desafíos, pero la lucha persiste, porque rendirse no es una opción para aquellos que sueñan con una Venezuela libre. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.